y fueron bautizados, creyeron y fueron bautizados. Dice, afirmación del ministerio de Felipe. A Felipe le fue dado el poder del Espíritu en la misma manera que los apóstoles, y sanó a muchos. Los apóstoles se enteraron a Jerusalén en la respuesta de los samaritanos y enviaron a Pedro y Juan a investigar. Aquellos que habían creído fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no habían recibido el Espíritu. Los apóstoles oraron y el Espíritu Santo les fue dado a través de señales externas por la imposición de manos de los apóstoles. No hay indicación de que fueran bautizados de nuevo. En Hechos 19, los discípulos fueron bautizados por el bautismo de Juan y no habían oído del Espíritu Santo. Recibieron instrucciones adicionales y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De modo que la imposición de manos estuvo de nuevo asociada con la plenitud del Espíritu. En otras ocasiones el Espíritu Santo vino sobre los creyentes sin imposición de manos y antes del bautismo. Hechos 10:44. Vamos a ir, hermanos, voy a pedir que usen, vamos a nuestras Biblias y vamos a abrir ahí en Hechos 10:44, hermanos, y vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 10:44 nos dice la palabra del Señor. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y podemos ver, Hechos 10:44. Había necesidad de una manifestación exterior del poder del reino para los discípulos en el día de Pentecostés. Al extenderse el entendimiento de la inclusión en el reino de los samaritanos, existía también una necesidad de manifestación de ese poder sobre ellos. Lucas da la implicación de que después de los apóstoles pusieran sus manos sobre los creyentes samaritanos, se dieron también milagros entre ellos. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Porque creyeron, ellos tenían también el poder del Espíritu Santo, el Señor les derramó a ellos y se podían sanar unos a otros en la imposición de manos, ¿verdad? Ok, dice, intento de transgresar el poder de Dios, perdón. Dice Simón, el mago practicaba la hechicería y sorprendía a la gente con sus presuntos poderes. ¿Okay? Estamos hablando aquí de Simón, ¿verdad? El mago. Había logrado llevar una vida cómoda con sus actos engañosos y creando un temor irreverente a sí mismo mediante la magia. Recuerden, hermanos, lo que es de la magia, eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que este Simón era un mago y quería usar ese poder, el poder del Espíritu Santo, para poder seguir engañando a personas. Y vamos a ver aquí más adelante lo que esta persona quería hacer. Estaba intrigado y maravillado por los milagros hechos que Felipe y los apóstoles hicieron, ¿verdad? Dice, creyó, pero no se convirtió. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Dice, les ofreció dinero por el poder o secreto de su éxito. Quizás se imaginaba que rico se haría si tenía la habilidad de impartir el poder de hacer milagros. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que Simón era un mago, pero su poder no era todo poder. No podía convertir a las personas, ¿verdad?
no podía hacer a las personas convertirlas, tenía un poder. Así es el enemigo. Él no tiene todo el poder. El que tiene todo el poder es nuestro Señor Jesucristo. Él es omnipotente, tiene todo poder, es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe. No hay cosa que Él no pueda saber. Él ya lo sabe desde antes de que nosotros lo podamos decir con nuestra boca o pensar. Él ya sabe lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de Simón, ¿verdad? Que les ofreció dinero para usarlo, pero para usarlo para bienes para él. No lo usó para servir al Señor, no quería, porque Dios conoce su pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento de nosotros. Entonces dice aquí, quizás imaginaba que, dice, la iglesia ya había perdido 2 miembros que transversaron la pureza de la comunión. Pedro, sin embargo, informó a Simón que había cometido un gran pecado de intentar obtener el Espíritu Santo con el fin de lograr riquezas personales. La simonía, de Simón revelaba que su corazón no estaba bien con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no estaba bien con Dios? Porque lo quería para sus propios intereses, no para servir al Señor de corazón. ¿Ok? Dice, su arrepentimiento y fe no eran genuinos, ¿verdad? Ellos oyeron, él miró los milagros, él creyó, pero su arrepentimiento no fue genuino. Si hubiera sido genuino, él hubiera dejado todo y hubiera servido al Señor. Amén. Pero aquí vemos que no. Dice, Pedro aparentemente había escrito algunas cosas terribles que le sucederían, y Simón le pidió que oraran a fin de no ser víctima del castigo. ¿Ok? Podemos ver aquí, hermanos, vamos a entrar a otra conversión de un marginado. ¿Ok? Dice, Felipe recibió dirección especial de un ángel o mensajero del Señor para testificar al etíope que estaba en el camino de Jerusalén a Gaza. ¿Recordamos esa historia, hermanos? ¿Recuerden? Del etíope, el eunuco, que estaba en la orilla de la calle, ahí. Dice, no se sabe si el eunuco era un judío de la diáspora o gentil proselito. Dice, su relación con el judaísmo también es incierta. Segundo Deuteronomio 23:1. Vamos a ir a Deuteronomio, hermanos, para poder leer lo que el Señor escribió, ¿verdad? A través de Deuteronomio. Y nos vamos a ir ahí. Si alguien lo tiene, hermano, nos puede ayudar con la lectura, porque todos vamos esta mañana vamos a estar. Deuteronomio 23:1. Gracias, hermano. Sí, hermano, adelante. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. Hasta allá, hermano. Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí está hablando de un eunuco, ¿verdad? Dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. En contraste, Isaías 56, si vamos a Isaías 56, hermanos, vamos a darle lectura a Isaías 56. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en Isaías 56? 56, del 2 al 6. ¿Qué nos afirma? ¿Lo leo, hermano? Amén. De 2 al 6, hermana. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Hasta el 6. Amén. Sí, hermana, hasta el 6. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ni apartará totalmente
que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Amén. Gracias, hermana. Entonces, dice Isaías 53, 52, 56, 2 al 6 afirma que tanto extranjeros como eunucos no serían excluidos si cumplían el pacto. ¿Ok? Dado que se menciona eunuco 5 veces, el énfasis parece estar en un marginado del judaísmo. No era un marginado de Etiopía. Un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Ok? Candace era un título para reinas madre que tenía el poder mientras que sus hijos gobernaban. ¿Ok? Dice, el etíope estaba leyendo Isaías 53 y como todos nosotros nosotros como creyentes y lo aplicamos, nuestro hermano nos enseña, ¿verdad? En la cena del Señor, ahí repasamos el pasaje de Isaías 53 y no le voy a pedir que lo leamos ahorita en este momento, ¿verdad? Pero si tiene tiempo, hermano, a través que nos estás viendo a través de la internet, para que si tienes tiempo, lee ese pasaje en Isaías 53, y eso fue lo que estaba leyendo el eunuco, el que está hablando aquí en esta enseñanza esta mañana. Y dice aquí, el etíope estaba leyendo Isaías 53 en su viaje de regreso. Felipe fue guiado por el Espíritu a encontrarle y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, ¿verdad? El eunuco respondió que necesitaba un intérprete. Dije, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Porque él no entendía, él no conocía, pero estaba leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, y estaba leyendo en Isaías 53. Dice, esta pregunta refleja su conocimiento de 2 interpretaciones judías de aquel entonces. La respuesta de Felipe indica que la iglesia primitiva identificaba al siervo sufriente de Isaías 53 con Jesús, ¿verdad? Recuerden, Isaías 53 fue uno de los profetas mayores que estaba escribiendo lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Pasaron muchos años para que esto sucediera, pero sucedió. Entonces aquí lo está enseñando de que era nuestro Señor Jesucristo que vino y murió por nosotros en la cruz. Sin Él no tener nada, pero Él por amor lo hizo. Amén. Dice, si el eunuco era un proselito del judaísmo, su mutilación física podría haber dificultado su completa aceptación. Después que Felipe le presentara a Jesús, le preguntó lo siguiente. Después que Felipe le presentara a Jesús, le preguntó lo siguiente: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sería su nacionalidad o su condición física la base para la discriminación en el cristianismo? No. Felipe le aseguró, ¿verdad?, que nada se lo impedía si creía con todo su corazón que Jesús era el Hijo de Dios. El etíope afirmó su fe y fue bautizado. Él creyó, dijo, sí creo que fue el Hijo de Dios, bautizado. Entonces se fue y fue bautizado. ¿Por quién? Por Felipe. Su perdón y aceptación del Espíritu no fue expresada con una profecía, sino con regocijo. Hubo gozo, hermanos, porque al fin pudo entender de que se trataba de Jesús, ¿verdad?
Amén. La salvación. Entonces él, siendo eunuco, la palabra les enseñaba que los eunucos no entrarían en el reino de Dios, pero Isaías nos muestra de que sí, de que si ellos se apartan para el Señor y creen en que el Señor Jesucristo, ellos también serán salvos. Y esto es lo que nos está enseñando aquí, que el reino y la salvación es para toda la humanidad, hermanos. Es para todos, hermanos, para todos. Es también para musulmanes, sí. Es para Israel, es para, ¿cómo se llama? Para Afganistán, para todos, hermanos. Es para todos. Para personas que son malas, sí. Para todos, hermanos. Para un violador de niños, sí, hermano. A nosotros no, pero Dios vino para todos ellos. ¿Por qué? Por amor. Por amor a nosotros el Señor hizo ese sacrificio. ¿Ok? Hermanos, vamos a entrar aquí a la apertura del reino para los gentiles. Hechos 9, 1, del 11, del 1 al 11, perdón, y el 18. Vamos a entrar aquí a la conversión de Pablo. ¿Recuerden? ¿Cuál era el nombre de Pablo antes de que viniera a los pies de Cristo? Saulo. Estuvimos hablando de él las semanas pasadas. ¿Ok? Estuvimos hablando de él las semanas pasadas, de que Saulo era ¿quién? Perseguidor de la iglesia, de la iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Y qué era lo que él hacía? ¿Qué era lo que él hacía? Era seguidor de los cristianos, ¿no? Sí, pero ¿qué era lo que hacía? Les hablaba para juntarlos para hablar con ellos y... No, los encarcelaba. Y luego que agarraba, él iba con las personas y iba y agarraba para poderlos perseguir y para poderlos matar. Él era esa persona. Entonces, ahora vamos a ver aquí la conversión de Saulo, ¿verdad? Pablo. Dice, le voy a dar lectura aquí, dice, Saulo era extremadamente celoso de las tradiciones de los padres, ¿verdad? Era en consecuencia hostil a los cristianos y estaba determinado a destruir el movimiento. ¿Ok? No se encontraba con eliminar al cristianismo solo en Jerusalén, así que obtuvo documentos que le permitieran extraditar a judíos de la sinagoga de Damasco. Tal vez muchos creyentes judíos huyeran de esa área a causa de su gran población judía. Parece que el sumo sacerdote tenía la autoridad de expedir documentos de extradición para aquellos que hubieran cometido ofensas en asuntos de religión judía. ¿Okay? Saulo intentó hacer regresar a los cristianos a Jerusalén para enjuiciarlos y posiblemente para condenarlos a muerte. Eso es lo que estaba haciendo Saulo, ¿verdad? Es interesante notar que los cristianos siguieron relacionándose con la sinagoga. Se estaba desarrollando, sin embargo, una distinción entre los no creyentes judíos y ellos. Los cristianos comenzaron a ser identificados como aquellos que pertenecieran al camino. Ese es otro nombre que se les dio a los cristianos, los del camino. ¿Por qué? Pues porque estaban huyendo, caminaban, salían de ahí. ¿Por qué? Porque no querían ser, ¿verdad? Ellos querían seguir, que no querían ser que los mataran, sino que ellos iban caminando en el camino, y así se les llamaba. Por su énfasis, la expresión el camino del Señor, ver Isaías 43. Vamos a darle lectura, hermanos, en Isaías 43. Isaías 43. Dice la palabra del Señor en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad
a nuestro Dios. Amén. Amén. Dice, o la expresión tal vez denotara su manera de vivir. Es imposible explicar la experiencia de Saulo en el camino a Damasco en términos de acontecimientos naturales. La experiencia implica los sentidos de la vista y del oído. Una luz del cielo apareció de repente y Saulo cayó a tierra. ¿Ok? Escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos han intentado darle una explicación psicológica a esta experiencia. El cambio que se dio de la vida de Saulo solo puede explicarse con un resultado de un encuentro sobrenatural. La pregunta del Señor a Saulo indica que él se identificaba con sus seguidores que estaban siendo perseguidos. Amén. Esteban testificó de Jesús y su testimonio al morir había ayudado a Saulo en su experiencia de conversión, ¿verdad? Dado que Saulo era un estudioso del Antiguo Testamento, era consciente de que los cristianos judíos helenistas podían tener razón acerca de la inclusión de los gentiles en el reino. Trató de enterrar las dudas causadas por lo que había oído con su celo aún mayor. La posición de Saulo en la tierra ante el Jesús resucitado simboliza espiritualmente su paso del orgullo y rebelión a la humanidad y sumisión. Porque ahí podemos ver la conversión. Dice que era orgulloso y celoso de la palabra de Dios, por eso él hacía eso, ¿verdad? Pero ¿qué vino el contraste? Cuando ya conoció a Jesús, en el encuentro, en el camino a Damasco, él lo encaró, ¿verdad? El Señor lo encontró. No que Saulo lo encontró a él, porque él iba ¿a quién? A matar a los cristianos, ¿verdad? Entonces él no iba a buscar a Jesús, pero Jesús lo encontró a él, ¿verdad? Y ahí podemos ver el intercambio, de que siendo orgulloso y rebelde, lo pudo convertir en humildad y sumisión, ¿verdad? Lo humilló y se sometió a la palabra del Señor. Y ahí, así con esto, hermanos, así debemos de ser nosotros cuando no conocemos del Señor, ¿verdad? Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero no. Sabemos que hay algo que pensamos nosotros que estamos bien, pero si nos vamos a la palabra del Señor, el Señor nos va a mostrar de que estamos mal y que tenemos que someternos a nuestro Señor Jesucristo para poder hacer las cosas bien. Así como Saulo, él pensaba que estaba bien, pero estaba mal, estaba haciendo las cosas mal. Entonces podemos ver aquí que así como Saulo fue transformado, nuestro Señor Jesucristo me puede transformar a mí, me puede transformar a usted, hermano, que está atrás en la internet mirándonos. Él puede hacer la obra, nos puede hacer, si nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, con esto vamos a parar aquí, hermanos, y vamos a la próxima semana, estamos en el tiempo, la próxima semana vamos a estar hablando tocante a Saulo, ¿verdad? De la conversión de Saulo, cómo fue. Vamos a estar hablando ahí en Hechos 9, la conversión de él. Y pues bueno, tenemos que aprender para así que el Señor nos pueda ir ayudando a poder a obtener información que va a edificar. Queremos edificarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque es espiritual lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, con eso en mente, hermanos, les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por tu palabra.
porque ha sido expuesta, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino se hará lo que tú digas, Padre. Lo que estuvo fuera de orden, Señor, quítalo tú, Señor, pero lo que está en orden, Padre Santo, en esta mañana, que tú lo refuerces, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser edificados, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que redargüyas nuestros corazones, Señor, y humillados hacia ti, Padre, para que tú puedas hacer la obra en nosotros, para poder llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen, Padre. En esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí esta mañana, Señor, por nuestros hermanos que nos están viendo a través de la internet, Señor, y por aquellos que apenas están sintonizando este canal, Señor, que tú seas de gran bendición para ellos, Señor, que sigas poniendo el corazón en ellos, Señor, para que ellos sigan edificándose y que puedan hacerse, para que puedan ser edificados, Señor, a través de tu palabra, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes esta mañana, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, que tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.